En esta primera parte del capítulo 8 de Romanos hemos estado hablando sobre la obra del Espíritu Santo, el Santo Ayudador, el Paracleto, que está con nosotros para ayudarnos a vivir la vida que Cristo ha ganado para nosotros y que se nos fue descrita en capítulos anteriores, y para poder encargarnos del asunto de la carne, para que no sea estorbo, para que heredemos todo lo que Jesús ha ganado para nosotros. Llegados hasta el punto, al versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hace una especie aquí como de resumen de todo lo que ha estado diciendo, porque de hecho ahora va a dar entrada a una parte diferente y hace una especie de resumen. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Guiado, ¿qué significa? Lo hemos dicho, vivimos bajo su autoridad, vivimos rendidos a Él cada día de una forma práctica. Tal como los discípulos caminaban con Jesús, así caminamos con Él cada día. Rendimos nuestra voluntad, nuestros deseos a lo suyo, renunciamos a las obras de la carne, a los deseos de la carne, para, por el contrario, responder dando fruto, el fruto del Espíritu. Rompiendo con hábitos incorrectos, decíamos en la anterior ocasión, para sembrar para hábitos nuevos y hábitos correctos. Y el Espíritu nos guía dándonos dirección. Al acercarnos a Él, somos guiados, nos sometemos a su autoridad. Él tiene el poder y la autoridad para guiarnos, y somos guiados mientras que cooperamos con el que nos dirige. Dice ahí, todos los que son guiados, no todos los que son manejados. Y Spurgeon hacía hincapié en esta palabra porque el espíritu de control y de manejar no es el espíritu el talante del Espíritu Santo, es el talante del enemigo, ¿no? Deja que vayamos a los cerdos. ¿Y qué hace con los cerdos? Los precipita por un precipicio, ¿no? Salvajemente, de forma descontrolada. Así no es como dirige el Espíritu Santo al cristiano, sino que Él lo guía. Él guía, por lo tanto nosotros colaboramos. ¿A dónde nos guía? Lo hemos visto. Él nos corrige interiormente, nos redarguye, levanta a Cristo en nosotros, pone nuestra mente en Cristo. Hablábamos de pensar, de dedicar nuestra mente, nuestras acciones, nuestro énfasis. Él nos guía a la verdad, Él nos guía al amor, nos guía a la santidad. Y veremos más tarde, a partir del capítulo 12, que Él también nos guía a ser útiles, porque a través de Él cumplimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vivimos en dependencia de Él. Cada día elegimos si sometemos nuestra voluntad a su dulce guía o a la carne. Y continúa diciendo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Observamos aquí que hay un cambio de paradigma total. El Espíritu Santo es ahora el que nos gobierna. Vivimos en Él, pero Él no funciona como funcionaba el viejo hombre. El viejo hombre no se esclavizaba. La carne trata de esclavizarnos por el pecado. El diablo esclaviza, pero el Espíritu Santo nos trata como hijos. Hay un contraste tremendo aquí entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros estamos bajo un parámetro de adopción. No servimos a Dios, no colaboramos con el Espíritu Santo por temor, ni por esclavitud. No es ese el corazón de Dios con sus hijos.
Y dice en el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En Gálatas lo diría, y por cuanto sois hijos, Dios envió su espíritu a vuestros corazones clamando Abba Padre. Antes funcionábamos bajo el parámetro del temor y el temor esclavizaba. Ahora funcionamos bajo la filiación. Fijaros en el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor funcionaba como su padre como un esclavo. Tenía una relación con su padre de servidumbre, no de filiación. Todos estos años te he servido y ni un cabrito has dado para que haga fiesta con mis amigos. Ahora, no pedía el cabrito por temor. De hecho, no cogía el cabrito por temor, porque no se sentía hijo, se sentía esclavo. Hay gente que piensa que si no vive bajo un paradigma de temor y de esclavitud, no, yo hago las cosas a Dios porque le temo. Bien, está bien, hay un temor de Dios, correcto, un respeto, sí. Yo le sirvo porque soy su siervo, doulo, sí. Y parece que si no entendemos que Cristo dijo, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, y que el Padre no nos llama siervos, nos llama hijos, parece que si nos creyéramos eso, íbamos a entrar en una especie de laxitud, ¿no? Donde ahora da igual todo. Ah, pues entonces, si no somos siervos de Dios, o sea, somos hijos, entonces no hacemos nada, no tenemos que obedecerle, no, como que se le pierde el respeto. Ahora, a un amo, ya por temor, pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Comportarse como un hijo no iba a hacer que respetara menos a su padre, ni que lo obedeciera menos, ni que trabajara menos. Al revés, iba a hacer que lo hiciera mejor, pero de una forma diferente. Es diferente. Tú ves a Jesús tratando con el Padre y el Padre no lo trataba como un esclavo. Y él no trataba al Padre como un amo. Sí, yo hago lo que dice mi Padre, pero tú lo ves relacionándose con él. No hay temor, esclavitud. Y sin embargo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estuvo dispuesto a entregar. Yo te desafío a pensar que se hace más por Dios, por amor, que por temor. Me refiero no al temor reverente, sino el temor, el miedo esclavizante. El Espíritu Santo ha cambiado el paradigma y Él quiere que caminemos con Él. Él no quiere que seamos santos porque nos va a mandar un rayo y nos va a consumir. Él quiere que seamos santos porque amamos la santidad de Cristo. Son paradigmas diferentes. Ninguna persona puede estar enamorada de Cristo y decir, bueno, pero luego me tiro a la Bartola. No es real. No es real. Hay un cambio tremendo. El Espíritu Santo no es un manipulador, ni es un amo esclavista. En el Antiguo Testamento, el paradigma que había del temor, del miedo, era el miedo principalmente a la condenación, a la ira de Dios. Y por supuesto que hay que respetar al Señor y hay que tener miedo a que Él se aire con sus hijos y que Él en un momento dado pueda desplegar juicio, porque lo hizo con Ananías y Zafira, lo hizo en Corinto con los que estaban tomando la cena del Señor de forma irreverente, efectivamente. Pero es curioso porque incluso cuando Pablo manda que echen a aquel que estaba en pecado, que lo echen de la iglesia, dicen que lo echen para que el diablo lo trate y se salve su alma. Incluso cuando el Señor disciplina, lo que demuestra es que nos trata como hijos. No es lo mismo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento estamos desde un punto de vista de hijos y esto cambia todo. Sí, sigue habiendo temor y respeto, más si cabe, al ver la obra de Cristo, pero el Espíritu Santo nos trata como a hijos y Él nos lleva de la mano como a hijos. No saca un látigo, no, Él nos lleva de la mano. Y cuando nos hundimos, como Pedro en el agua, no dice, pues acaba de hundirte de una vez, hombre. Ahora después te resucito, pero no. Te toma la mano y te dice, ¿por qué dudaste?
Esto es antagónico a la religión. El pueblo de Dios muchas veces no vivimos como hijos. Vivimos como feligreses, como esclavos y en el mejor de los casos como siervos, pero no como hijos. El Espíritu Santo nos conecta con Dios como nuestro papá. Él nos guía, nos vivifica, nos gobierna y hacemos morir la carne. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es aliado en la batalla para que heredemos lo que nuestro papá tiene para nosotros a causa de la obra de Cristo. Él es nuestro aliado para que heredemos una vida de santidad, de victoria, de unción, de gozo en cualquier circunstancia. Ama a tu papá más que al pecado. Ama a Cristo más que al pecado. Y ama a tu querido compañero, el Espíritu Santo, más que al pecado. Disfruta de su compañía. Disfruta de la comunión con el Espíritu Santo. Y sé celoso de no mancharla con el pecado. Como cuando te pones un traje blanco, ¿no? Y vas a tomar café y está que no se manche. Quiero que intentamos entender una cosa sobre esto de la adopción. Dice que Él nos ha dado espíritu de adopción. Ahora, déjame que te lea esto para entender. Cuando está hablando de adopción aquí, está hablando en el contexto legal de la adopción romana. Pablo, de hecho, le está hablando a los romanos. Entonces, para ellos adopción tiene un sentido, igual que para nosotros. La adopción era un asunto complicado y difícil porque estaba la patria potestas romana, es decir, la autoridad del padre sobre toda la familia. En aquel entonces el padre tenía poder para disponer absolutamente de la familia y en los primeros tiempos hasta de la vida o la muerte. En relación con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad, siempre estaba bajo la patria potestas de su padre y era propiedad absoluta de su padre, que podía disponer de él como quisiera. Ya se comprende un poco mejor que esto convirtiera la adopción para otra familia en un proceso difícil y serio. Por la adopción una persona pasaba a estar debajo de la patria potestas de uno a estar bajo la patria potestas de otro. Tenía dos etapas la adopción romana. La primera se llamaba mancipato. ¿Os suena, verdad? Emanciparse. Y se llevaba a cabo mediante una venta simulada en la que se usaba simbólicamente unas monedas y una balanza. El simbolismo de la venta se llevaba a cabo 3 veces. El padre hacía como que vendiera a su hijo 2 veces y otras 2 las volvía a comprar, pero la tercera vez ya no lo compraba, por lo que se consideraba que quedaba rota la patria potestas. Luego seguía la ceremonia del vindicatio. El padre adoptante se dirigía al praetor, que era un magistrado romano, un juez, y presentaba el caso legal para la transferencia de la patria potestas de la persona que iba a adoptar. Cuando todo esto se completaba, quedaba consumada la adopción. No cabe duda que era un proceso sumamente serio, impresionante, pero aún nos interesa más para comprender la alegoría de Pablo, las consecuencias de la adopción. Las principales eran 4. Una, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. 2, automáticamente quedaba constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Aunque después le nacieran al padre otros hijos, eso no afectaba a sus derechos. Sería inalienablemente coheredero con ellos. Número 3. Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deudas, quedaban canceladas. Se les consideraba una nueva persona que empezaba una nueva vida sin la menor vinculación con el pasado. Número 4. Para la ley, era un hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. La historia de Roma contaba un caso que dejaba bien claro hasta qué punto esto era verdad. El emperador Claudio adoptó a Nerón para que lo sucediera en el trono. No eran parientes antes, pero lo adoptó. Claudio ya tenía una hija, Octavia,
Para consolidar la alianza, Nerón se quería casar con ella. No había entre ellos ningún lazo de consanguinidad. Sin embargo, para la ley eran hermanos. ¿Está entendiendo? Claudio adopta a Nerón y Nerón se quiere casar con su hermanastra, pero ya para la ley son hermanos, aunque no había consanguinidad. Así que no se podían casar a menos que el Senado romano dictara una ley especial. Y además usa otra figura de la adopción romana. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la ceremonia de adopción se llevaba a cabo en presencia de 7 testigos. Supongamos que el padre adoptante muriera y se pusiera en duda el derecho a la herencia del hijo adoptivo. Se muere el padre y le dice el otro, este nunca lo adoptó mi padre. Ahora que hay que repartir la herencia, si te he visto no te conozco. Uno o más de los 7 testigos se personaría y juraría que la adopción había sido genuina. El Espíritu Santo haciendo la labor de testigo con nosotros mismos. Así quedaba garantizado el derecho de la persona adoptada. El pasado cancelado y las deudas borradas. Y ahora herederos de todo lo que es suyo y coherederos con Jesucristo. Lo que Cristo heredaba, nosotros también. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros tendremos una parte que nos toque sufrir. Pero si Cristo murió y resucitó, nosotros también heredamos vida y gloria. Esto es lo que ocurre cuando una persona viene a ser parte de la familia de Dios, no habiendo hecho nada para merecerlo. Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado al perdido, indigente, desahuciado y endeudado por el pecado y lo ha adoptado en su familia, de forma que sus deudas quedan canceladas y ahora es heredero de gloria. Este era la adopción romana, cuando está hablando de que hemos sido adoptados. Y el Espíritu Santo nos lo recuerda cada día. Además, nuestra respuesta a esto que el Espíritu Santo, el testimonio que Él da en nuestro corazón, la dice aquí en el mismo versículo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es nuestra respuesta. El Abba Padre es un mundo. Porque Abba significa padre y padre significa padre. Está diciendo en un sentido padre, padre. De hecho es curioso porque Abba tiene un sentido de familiaridad, de cariño, de cercanía y de niñez. Se traduciría más como papá o papi. ¿Por qué los niños dicen papá? Porque son las primeras sílabas que le salen. De hecho es repetido, ¿no? Pa, pa. No es supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Pa, pa. Ma, ma. A, ba. De hecho, si lo miras es lo mismo al revés, ¿verdad? Si empiezas por un lado o lo empiezas por el otro, se lee igual. Es la palabra de un niño, como un niño pequeño cuando primero abre la boca para hablar y se ejecuta igual para adelante y para atrás. Ahora es curioso porque aquí Abba es arameo y padre es griego. De hecho, lo que está diciendo es padre Abba, padre pater. Lo está diciendo en los dos idiomas. Y nos acordamos a quién iba dirigida esta carta. A una congregación de judíos y gentiles, donde en el primer capítulo, los primeros versículos, ya le había dicho gracia y paz. Y gracia lo había dicho en griego, charis, y paz lo había dicho en hebreo, shalom, ¿no? Como si dijéramos grace and paz, o gracia y trifuscó, que es en gitano, en caló. Entonces, lo está diciendo, lo está repitiendo en los dos idiomas, mandando un mensaje claro de unidad en la iglesia, que todos somos hijos, los que lo dicen como Abba y los que lo dicen como Pater. Por eso solo hay un mismo Padre. Ahora, es un término cariñoso, no es un término faltón, ¿eh? No es un término así, digo porque cada cultura lo traduce de una manera, que si papi, que si papuchi, que si papito, y está bien,
mientras que no se entienda que no es un término faltón, no es un término de una confianza malentendida, es un término inocente. De hecho, una de las principales veces que Jesús lo mencionó, no había mucha risa, fue en el jardín, cuando estaba preparado para ir a la cruz. Y dijo en Marcos 14, papá, tú lo puedes todo, no me hagas pasar por esto, a no ser que sea tu voluntad. Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí no hay risa, pero mira cómo se dirige Jesús a su papá. Papá, tú puedes todo, no podría hacerse esto de otra manera, pero de todas maneras, como tú digas. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ya no de esclavos, sino de adoptados, con los mismos derechos que los hijos. La vida cristiana victoriosa de la que hemos estado hablando en esta primera parte de Romanos 8, mediante el Espíritu Santo, tiene una base legal súper firme, que es la obra de Cristo, lo hemos hablado. Pero la vida de oración e intimidad con Dios, mediante el Espíritu, lógicamente, tiene una base legal muy importante, la adopción y la paternidad. En todo lo que estamos entrando ahora y vamos a empezar a ver sobre la oración, veremos que la base legal es el espíritu de adopción. Todo lo que se nos ha estado diciendo del acompañamiento del Espíritu Santo está basado en la obra de Cristo, por eso tenemos la posibilidad de vivir en victoria. Ahora el Espíritu Santo se pone de nuestro lado y nos recuerda cada día, nos da testimonio. Si se te ha olvidado, yo estaba allí presente cuando el Padre te adoptó. Y cuando Él nos lo recuerda en nuestro espíritu, de repente, pasa de ser una información, mi Padre es Dios y yo le exalto, no, sí, de repente empieza a surgir, papá, papá, Padre. Y entonces el Espíritu Santo se pone a nuestro lado y dice, dale, ahora fluye, ahora, dirígete a tu Padre, habla con tu Padre, dile lo que te pasa, dile lo que pasa. Esto es un cambio de paradigma. No podemos vivir la vida cristiana solo así con una mentalidad de esclavos. Somos esclavos del Señor Jesús, por supuesto, porque hay una tarea que hacer. Pero hemos sido adoptados. Nuestro pasado ha sido borrado. Nuestros derechos pasados también, no solo las deudas. No hay cosa más triste que ver a una persona que se convierte y está echando de menos todo el día al mundo que dejó. Estamos en una familia nueva, somos personas nuevas. Nuestra cuenta ha sido puesta a cero. Tenemos un padre nuevo. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestro padre? ¿Como nuestros padres terrenales, que dice la Biblia que eran malos aunque se esforzaban? ¿O como nuestros padres, que nos dio todas las cosas, que no nos escatimó ni a su hijo? Yo quiero decirte que tener una relación con una visión cambiada sobre Dios como Padre no nos hace menos respetuosos a Él, ni nos hace menos santos, ni nos hace más libertinos. No es así. No hace falta tratar a Dios como un coronel para respetarlo. Porque si hubiera querido hacernos un ejército, nos hubiera hecho un ejército. Y sí, somos un ejército en otro sentido, pero Él no nos ha hecho tenientes, ni soldados, nos ha hecho hijos. Y la prueba está en que Jesús, el más santo, se relacionaba con Dios su Padre, como Padre. Y te digo una cosa más, hermano, por si te puede aprovechar. No hay ninguna religión, no hay ninguna creencia. El Islam ciertamente no, pero ni siquiera el budismo, ni siquiera el hinduismo, ni siquiera la nueva era. No hay nada, ningún pensamiento religioso que intente conocer a Dios en el que se pueda considerar su Padre. No lo hay. Y esto es algo tremendo que tenemos como cristianos a la hora de representar a Dios. Porque tú me puedes hablar de tu Dios, me puedes contar lo que Él hace por ti o lo que tú haces por Él, pero tú tienes prohibido llamarle papá. Y tú vas a hacer lo que vas a hacer por miedo. ¿Sabes por qué te vas a
inmolar? Por miedo. Porque no sabes si vas a ir al paraíso. Y la única manera de asegurarte el paraíso es morir en la guerra santa. Entonces te vas a matar por miedo a no ir al paraíso. Y vas a servirlo por miedo, porque si no te va a pegar un garrotazo. Y vas a hacer buenas cosas para que luego no te reencarnes en un escarabajo. O el karma no te la devuelva bien de vuelta. Miedo, miedo. Y sí, Jesús habló del infierno. Y sí, Jesús habló de cosas que dan miedo. Pero automáticamente volvía a la gente hacia el Padre. Antes que el infierno fuera abierto para los hombres, ¿fue creado para quién? Para el diablo y sus demonios. Antes, ya Dios quería tener una relación paterno-filial con el hombre. Y Jesús no iba a ir al infierno. Y sin embargo, él se comportaba como hijo con su Padre. Así que, ¿cómo nos vamos a relacionar con él? A la hora de poner en práctica todo lo que hemos dicho, que el Espíritu Santo nos guía, con el Espíritu Santo vivimos, en él pensamos, en él caminamos, en él nos ocupamos, porque el ocuparse del Espíritu es vida, ¿os acordáis? Pero el ocuparse de la carne es, ¿cómo lo vamos a hacer? De la mano de un aliado que te está repitiendo todo el día, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Sí, pero mira mi vida, sí, porque no eres coherente con lo que eres. Termino con esto. Cuando el hijo pródigo menor se va de su casa y desparrama y se gasta todo su dinero y los bienes, bueno, los suyos, los que le había dejado el padre, la herencia, ¿verdad? Se lo gasta y se carga la vida. Y finalmente llega al punto de que no tiene ni para comer, se quiere comer hasta la comida de los cerdos. Él dice que vuelve en sí y dice, ¿qué hago yo aquí, no? Y dice, si en la casa de mi padre hasta los siervos son tratados dignamente. Mi padre es tan bueno que hasta los que no son hijos los trata dignamente. Volveré a mi padre, volveré a mi padre, a mi casa, a mi padre. Y le diré, padre, ¿os dais cuenta dónde lo que le devolvió la brújula a su sitio? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Doy por supuesto de que me he cargado mi filiación contigo. Pero eres tan bueno que yo sé que incluso como esclavo me vas a tratar bien. Dios es tan bueno que hasta como esclavo me va a tratar bien. ¿Y sabes lo que dice el Padre? Póngale el anillo en el dedo. El anillo familiar, el sello familiar, lo que era la tarjeta de crédito entonces, ¿no? Con lo que se compraba en el mercado, que era el escudo de la familia. Póngale el anillo en el dedo. Y me lo visten como un hijo. Y mata al becerro gordo. Lo primero que le recuerda es que sigue siendo hijo. Y no le admite eso de, bueno, ahora como siervo. No, ahora como siervo no. Como hijo. Y el mayor viviendo como esclavo. Este padre no tenía hijos. No tenía hijos. Hasta que al final habla con ellos y le dice, hijo, tú estás siempre conmigo. Todo lo mío es tuyo. Siempre conmigo. ¿Tú sabes el mayor daño que se ha hecho tu hermano? No es gastarse la herencia, es que no estaba conmigo. Y todo lo mío es tuyo. ¿No ves que ha vuelto tu hermano? ¿No sabes que es necesario que yo haga fiesta porque es mi hijo? Si fuera un esclavo, lo leo una vez más y terminamos. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que el Señor os bendiga y que el Señor nos ayude a revolucionar nuestra comunión con Él y nuestra vida de oración con esta verdad.